Instituto Nacional de Estadística presentó hoy los datos del censo 2023. Los uruguayos somos 3.444.263, 158.000 más que en 2011. Las mujeres constituyen el 52% de la población. La población migrante llega a 61.810, el 27% de ellos proviene de Venezuela. La edad media de la población pasó de 34 a 38 años. El 4% de la población uruguaya vive en el área rural y el 96% en áreas urbanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 26 grados a esta hora aquí en la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, ventoso, vientos del sector este entre 10 a 40 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden llegar a 50 o 60 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 29 grados. Viendo como siempre algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, tengan en cuenta que en Francisco Simón, entre Dionisio Oribe y Cardal, hasta las 5 de la tarde hay trabajo y está cortado allí el tránsito. Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, hay hormigonado hasta las 20. Y Eusebio Vidal, entre Camino Maldonado y Mateo Cortés, UTE está trabajando hasta las 4:30 de la tarde. Vemos otros títulos que se están destacando hasta ahora. Tras la entrevista que el narcotraficante Sebastián Marcet concedió a Canal 4, donde negó que pagara por el trámite express de su pasaporte cuando estaba preso en Dubái, y dijo además que Uruguay es el país menos corrupto de Sudamérica. Los ministros de Bolivia y Paraguay reaccionaron duramente señalando que el narco tiene protección de un padrino. A 40 años del Río de Libertad, el multitudinario acto contra la dictadura realizado el 27 de noviembre de 1983, está convocado un acto que será transmitido en vivo desde las 19 horas por TV Ciudad. 5 militares fueron procesados por asesinato especialmente agravado del militante sindical Julio Gerardo Correa, quien fue visto por última vez en el 300 Carlos. Correa fue secuestrado en 1975 y permanece desaparecido. 400 astrónomos de la región se reúnen esta semana en Montevideo en el marco de la Unión Astronómica Internacional. Este lunes va a haber un acto de conmemoración de los 40 años del Río de Libertad, como se conoce al multitudinario acto contra la dictadura realizado el 27 de noviembre del año 1983. La movilización de hoy fue promovida por el Partido Independiente, acompañada por el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica, y va a ser transmitido en vivo desde las 18:30 horas por TV Ciudad. La convocatoria, al igual que en 1983, será al pie del obelisco, donde tuvo lugar la histórica proclama pronunciada por el actor Alberto Candó. 40 años después, que somos capaces de sentarnos juntos, de acordar, de dialogar, de dejar nuestras diferencias, que las tenemos, que las vamos a seguir teniendo, pero somos capaces, y en esto creo que somos un país modelo, de poder sentarnos y tener acuerdos básicos sobre la importancia de haber construido una democracia, de sostener una institucionalidad. Compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quieren oír no diga que no lo escuchó. Vamos a pasar íntegramente la proclama que leyera Alberto Candó aquel 27 de noviembre. Y en segundo lugar, jóvenes de los partidos leerán una proclama que es allí donde en el presente y en el futuro reafirmamos el compromiso que tenemos con la democracia y con muchas otras cosas que ustedes van a escuchar en dicha proclama.
Y este fin de semana el senador Guido Manini Ríos confirmó por un lado que Cabildo Abierto va a adherir a esta convocatoria, pero se manifestó contrario a un audiovisual que se realizó para difundir el acto. Vamos ahora a recibir a nuestro primer móvil. Estamos hablando de Eduardo Delgado. Buen mediodía. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Presentación preliminar de los datos del censo 2023. Y estiman la población de Uruguay en 3.444.263 habitantes. Esto con un porcentaje del 52% de mujeres y del 48% de hombres, concentrados mayormente en la franja costera sur del país. Los datos implican un estancamiento en cuanto a la cantidad de población de este país y que inclusive hubiera bajado de no ser por los migrantes de los últimos años, aproximadamente unos 60.000, que son los que hacen que el número de la población no haya descendido. Estos datos fueron presentados en una presentación bastante atípica para la entrega de datos oficiales. Se realizó por parte del Instituto Nacional de Estadística, aquí en el Auditorio Nacional del Sodre. Incluyó spot, presentaciones artísticas y una serie de datos secundarios antes de los centrales sobre el censo 2023, cuyos resultados finales se conocerán a mediados del próximo año. Vamos con parte de la información brindada de este censo. En la presentación realizada en el auditorio del Sodre se confirmó que la población de Uruguay creció 157.949 personas respecto de 2011, lo que implica una población relativamente estancada y que de no mediar corrientes migratorias comenzará a descender. La población nacida en el exterior pasó de 2 a 3% de 2011 a 2023. La población migrante asciende a 61.810, 27% proviene de Venezuela. La edad media de la población pasó de 34 años en 2011 a 38 años en 2023, en tanto en 2004 la media de edad se situaba en 29 años. A nivel de la composición de los hogares, la integración se ubica en 2,5 integrantes. 4% de la población uruguaya vive en el área rural y 96% en el área urbana. A nivel de condiciones de vida, la gran mayoría de los hogares tiene cobertura de agua potable por cañería, un 92%, y 99% tiene electricidad. Entre los datos que surgieron de las nuevas preguntas del censo, como fue el trabajo híbrido, resultó que del total de personas ocupadas, 6,5% hace teletrabajo, siendo mayor la incidencia en Montevideo. Además, 2 de cada 3 hogares tienen mascotas, siendo la población canina más del doble que los gatos. El censo de población, hogares y viviendas 2023 se realizó en 2 modalidades: vía digital en el mes de abril y presencial el 17 de mayo. Además, incorporó nuevas preguntas al cuestionario, entre ellas sobre identidad de género. Posteriormente a la presentación de datos, el director del INE, Diego Boal, profundizó en algunos aspectos justamente de esta información, que consideró serán insumos fundamentales para cambios de algunas políticas públicas. Por ejemplo, en cuidados, debido al envejecimiento de la población, también en la necesidad de una mayor productividad de la población activa, de la población que está trabajando, y destacó también considerar como un tesoro a cada niño y cada joven en este país. Lo vemos y escuchamos. Es algo que tiene que llevarnos a reexaminar muchas de las políticas públicas de cara a los próximos 10 o 20 años. Yo creo que simbólicamente es muy importante. Básicamente estamos en un periodo intercensal donde la población básicamente no creció 1%, y donde en los últimos 2 años la natalidad ha estado por debajo de las defunciones. O sea, en este preciso instante, sin considerar la inmigración, tenemos una tasa natural de crecimiento negativa. Yo creo que es una noticia muy impactante, y creo que va a llevar a que tengamos que discutir muchos elementos de la política hacia adelante, porque esto va a generar muchos desafíos. Además, estos procesos, los procesos de crecimiento son procesos en general que son exponenciales cuando uno va sumando tasas. Cuando las tasas son negativas comienza a ser de crecimientos importantes. Por tanto, yo creo que, y además son elementos difíciles de revertir en términos de las cuestiones que tienen que ver con la natalidad en un corto plazo. Por tanto,
yo creo que tenemos que tomarlo muy en serio y comenzar una discusión muy profunda porque vamos a tener que tomar medidas si queremos mantener el sistema de bienestar que tiene el Uruguay con menor cantidad de gente trabajando. Eso es lo que va a ocurrir. Por tanto, esa gente tiene que producir mucho más para sostener el sistema o vamos a tener algunos problemas, ¿no? Allí escuchábamos al director de línea, Diego Boal, con este dato que adelanta, digamos, un proceso que se preveía en el país, que es un crecimiento negativo. Se preveía que esto fuera dentro de unos 15 o 20 años y ya puede ocurrir a partir de 2024-2025. Entre justamente de los datos que manejó Boal es que la tasa de natalidad en Uruguay ya es menor a la de mortalidad, efecto que no se reflejó en este censo debido a la llegada de decenas de miles de migrantes al país. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a retomar el acto de hoy, que es un tema central en esta jornada, porque la lectura de la proclama del acto por los 40 años del Río de Libertad va a estar a cargo de jóvenes de los partidos políticos convocantes. En entrevista esta mañana aquí en MBD Noticias, Juan Carlos Ambrosini del Partido Colorado y Lucas Silveira del Frente Amplio destacaron la importancia de este acto de reafirmación democrática y celebraron la adhesión de Cabildo Abierto a último momento. Ellos en su momento lucharon por algo que faltaba, que querían, que era necesario, que era la libertad, por la democracia. Y hoy nosotros tenemos el desafío de mantener la democracia. Y como dice la frase, a veces lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Entonces creo que esta reafirmación es siempre necesaria por el hecho de que, bueno, tenemos que cuidarla, tenemos que aprender de los errores del pasado y valorar que estamos en el ciclo democrático, en el periodo más largo de nuestra historia. Que hoy, con este contexto mundial en el que la democracia debe ser valiosa para la expresión del pueblo, una señal de que los partidos políticos se unan en esta proclama es buena, sí, pero también debe haber una señal desde los políticos que están en esos lugares democráticos, ¿verdad? Que esta proclama y que esta unión de partidos traspase este acto conmemorativo y que realmente esté en los hechos también, es importante. Los jóvenes también destacaron que finalmente Cabildo Abierto expresara su adhesión al acto, algo que no había hecho hasta el fin de semana. No estaría bueno, particularmente yo como joven pienso eso, de que un partido no esté, así que celebro que Cabildo esté. Que un partido esté o no esté importa, y más Cabildo Abierto, que tiene una representación bastante grande dentro del Parlamento del Uruguay. Fue un alivio realmente su adhesión. Un dato importante es que ahora a las 14:30 la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria va a estar inaugurando un tótem allí en el Parque Valle, en la zona del monumento a Alberto Candó, en homenaje al acto del obelisco realizado el 27 de noviembre de 1983. Los militares Omar Raúl Lacasa Antelo, Ruidar Scocia, José Luis Parisi Alegre, Antranín Huanacenián y Rubelí Pereira fueron procesados con prisión por la jueza Urioste por el homicidio muy especialmente agravado de Julio Gerardo Correa Rodríguez, detenido en el 300 Carlos y aún permanece desaparecido. Según publica Sitios de Memoria Uruguay, Julio Gerardo Correa Rodríguez era de Montevideo, estaba casado y tenía una hija. Era periodista en el diario Justicia y trabajador portuario, dirigente del Sindicato Único del Transporte Marítimo y militante del Partido Comunista del Uruguay. Según denunció la esposa, María Hortensia, en la madrugada del 16 de diciembre de 1975, un grupo armado ingresó a su casa y lo secuestró. Vestidos de civil, pero se identificaron como miembros de las Fuerzas Conjuntas. Al día siguiente de mañana, fui a una dependencia de las Fuerzas Armadas que no sé si quedaba en la calle Julio Herrera y Oves o Paraguay, y allí me dijeron que tenía que ir al comando, que estaba en la calle Boulevard. Fui al comando y allí me dijeron que no estaba. Después fui al cuartel que estaba en la calle Maldonado, a la Marina, a la Aviación. Todas las semanas iba a la calle Castro donde estaban las 3 armas, pero no apareció en ningún lado. También fui a la Cruz Roja Internacional y a la Embajada Americana. He dado todos los pasos que se podían dar, pero siempre obtuve resultados negativos. Según publicó la periodista Georgina Mayo, el viernes 24 de noviembre, tras el pedido del fiscal Ricardo Percivale, fueron procesados con prisión por el homicidio especialmente agravado de Julio los represores Omar Raúl Lacasa Antelo, Rudidar, Llosa, José Luis Parisi Alegre, Andranín Onesián y Rubelí Pereira. En entrevista con el programa Santo Iseño de Canal 4, el narcotraficante Sebastián Marcet, prófugo de la justicia, aseguró que no gastó ni $1 en la tramitación del pasaporte que obtuvo estando preso en Emiratos Árabes y dijo que Uruguay es el país menos corrupto de Sudamérica.
A mí me parece que en ese sentido Uruguay, no, a mi punto de vista, es el menos corrupto a nivel que conozco yo, menos corrupto. ¿De Sudamérica? Sí, Sudamérica. También por un tema político de la oposición, desde el tema del pasaporte, han dicho que nosotros tenemos un narcoestado. ¿A vos te parece que Uruguay tiene un narcoestado? ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen así? ¿Por qué es un narcoestado? Que hay políticos que están recibiendo plata del narcotráfico. No sé, eso no lo sé, pero de mi parte nunca fue dinero para ningún político de Uruguay y... Nunca lo intentaste tampoco. No. Es que yo en 2018 salí de Uruguay y nunca más pisé Uruguay. O sea, a veces no entiendo por qué Uruguay, yo no estando en el país, intenta buscarme o molestarme. Si dicen que no tengo ningún caso en Uruguay, nada, que me comprometa en Uruguay, que si me capturaran en Uruguay me extraditarían a Paraguay, que es donde tengo un caso al que responder, que no entiendo esa parte. ¿En otros países crees que hay campañas políticas financiadas por el narcotráfico? Sí. Pasa. Hay países que el narcotráfico es el pan de cada día. Marcet recibió a la periodista Patricia Martín en una residencia en un lugar desconocido. Según dijo su abogado moratorio, el objetivo es negociar algún tipo de entrega o garantía para su familia. Sebastián Marcet aseguró que no gastó $1 por su pasaporte. Yo en el tema pasaporte no gasté $1. Yo en el tema pasaporte no gasté $1. Si me hubieran dicho hay que pagar tanto para que te den el pasaporte express, lo hubiera pagado, pero tenía abogado que me ayudaba y el abogado me dijo, el pasaporte te lo tienen que dar, es un derecho y te lo tienen que dar, y insistí. Mi mujer se movió muchísimo, me lo dieron, no había que pagar nada. Seguimos con este tema porque salvo acá en Uruguay, la nota de Canal 4 a Marcet generó varias suspicacias a niveles gubernamentales. Desde Bolivia dijeron que la pregunta que hay que hacerse es quién financió la entrevista, mientras que desde Paraguay se inició una investigación sobre las rutas seguidas por la periodista. Consideran que el narco uruguayo permanece en ese territorio gracias a un padrino político. La presencia de la periodista uruguaya sí está confirmada, o sea, ingresó al territorio paraguayo, estuvo varios días. Y el uso de otros medios aéreos como helicópteros se está trabajando con la DINAC para determinar las rutas, el plan de vuelo de esos helicópteros. En otra nota publicada esta mañana en el diario ABC, el viceministro de Seguridad Interna de Paraguay sostuvo que después de fugarse de Bolivia, Marcet se habría escondido nuevamente en ese país gracias a un padrino político. Tanto en la operación antidrogas Ultransapi como en el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo del caso Marcelo Pecci, el nombre de Marcet aparece asociado al del expresidente Horacio Cartes. Desde Bolivia, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dijo que no se puede creer en la palabra de un delincuente prófugo y con sus socios en prisión, luego que el domingo previo a la entrevista con Canal 4 Marcet enviara audios a medios bolivianos atacándolo. Usted es muy burro. ¿A usted le parece que me puedo sentir acorralado y traer una periodista a hacerme una entrevista? No sabe ni lo que dice, está con miedo, se siente su miedo, tiene miedo. Todos los países de la región debemos hacernos una pregunta. ¿Quién financió esta entrevista? ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? ¿Y a quién quiere lavar la cara este narcotraficante? Evidentemente no va a lavar la cara al Estado Plurinacional de Bolivia, mucho menos a sus autoridades, porque somos el gobierno que más ha afectado a su patrimonio. Y en el Parlamento también hay repercusiones. Allí ha estado trabajando nuestro periodista Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Efectivamente, había mucha expectativa por lo que podía decir o no decir Sebastián Marcet en la entrevista que venía siendo anunciada en Canal 4. Finalmente pasó, veíamos algunas repercusiones internacionales, seguramente alguna imagen me está acompañando también con algunas repercusiones, posicionamientos de líderes políticos aquí en Uruguay. Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, antes de la entrevista felicitó a la periodista por el gran trabajo de investigación que había realizado. Otra repercusión es José Bayardi, el exministro de Defensa, que con sorpresa explicaba que a él en 2020 le cobraron
por el pasaporte, esto a raíz de que dijo Marcet que el pasaporte a él no le costó un peso. También hubo declaraciones de Sebastián da Silva, el senador del Partido Nacional, por aquello de que muchos dicen que fue una entrevista donde Marcet buscó lavar su imagen. Da Silva dice, parece macanudo, pero es un narco salado, y en ese negocio no hay gente buena. Vamos a hablar ahora con otro líder político, senador del Partido Socialista. Estamos hablando de José Núñez, que está participando de una jornada organizada por la Mesa Coordinadora del PAN sobre la reducción de la jornada laboral. Le vamos a pedir su opinión sobre eso. Pero, primero que nada, como muchos uruguayos, senador, pendiente de lo que decía Marcet, ¿o no? Para nosotros el tema Marcet es el tema de por qué se le dio un pasaporte express cuando el gobierno estaba en conocimiento que era un narcotraficante pesado y peligroso, según el viceministro de Interior de la época, y no se utilizaron los recursos legales que se tenían para no dar ese pasaporte y buscar otros mecanismos. Para nosotros ese es el problema. El problema Marcet es por qué se le ocultó información al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, y el problema Marcet es la participación del presidente de la República en ese ocultamiento de la información, como ha quedado claro en esa reunión ocurrida en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Para nosotros ese es el problema Marcet que debemos considerar políticamente, y en todo caso lo que esperamos es que el señor Marcet pueda responder ante la justicia por los delitos que ha cometido. Tendrá el derecho a la defensa que tiene todo ciudadano, pero ojalá puedan actuar los servicios de seguridad de los estados involucrados y el Poder Judicial para que, bueno, si ha cometido crímenes, que todo indica que sí, reciba la pena que le corresponde, ¿verdad? Porque el narcotráfico es un crimen muy grave que ocasiona grandes padecimientos a las personas y a la sociedad en su conjunto. Sobre esos temas que usted dice y que forman parte de la investigación que se lleva adelante por parte del fiscal Adrián Machado sobre la entrega del pasaporte, no aportó mucho, dijo que no le salió un peso. Sí, por eso no me corresponde, a mí no me interesa comentar las declaraciones del señor Marcet. Me interesa, acá nuestra responsabilidad política y la del Poder Ejecutivo es dar explicaciones de todas estas irregularidades que mencionaba antes, ¿no? Sobre el final, Núñez, una jornada, se está instalando el tema de la reducción de las 6 horas en el campo del trabajo, la organizó la Mesa Coordinadora del PAN. En líneas generales, ¿qué piensa del tema? Bueno, estamos un paso antes de las 6 horas. En realidad lo que están proponiendo o planteando es llevar a 40 horas semanales, porque todavía en nuestro país la ley establece para la industria un régimen de 48 horas semanales, y lo que se está bregando es porque esa jornada se reduzca a 40 horas semanales, como lo plantea la OIT desde el año 1935. Es muy importante avanzar en esta materia. El mundo es cada vez más rico, nuestro país produce cada vez más riqueza, sustituye trabajo humano por tecnología, y lo que pasa es que se está repartiendo muy mal la torta. Y una forma de repartir mejor la torta es reducir la jornada laboral. Y en esa línea me parece que tenemos que seguir bregando. Vamos a seguir sin duda con el tema. Está planteado entonces lo de la reducción de la jornada. Rosina, sobre el cierre y el tema anterior te comento. Hablé con el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto recientemente, que destacaba el trabajo periodístico también, aunque decía que a la información necesaria para Uruguay no aportó demasiado, y también sembraba dudas sobre esto de que el pasaporte le costó 0 pesos. Una más de Cabildo Abierto, por si no se ha confirmado todavía, Carlos Testa será el representante en el acto del Obelisco. Se había hablado de Metol Ferré, suplente de Manino Ríos. Álvaro Perrone nos decía que efectivamente será Testa y que se aprobó un nuevo video realizado ante las quejas que habían planteado de este sector político. Continuamos con ustedes, Rosina. Muchas gracias, Federico. Nosotros vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos enseguida.
Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 26 grados a esta hora en la capital. Y en el ámbito internacional, la futura canciller argentina Diana Mondino realizó un viaje sorpresa a Brasil este fin de semana para reunirse en el Palacio de Itamaraty con su homólogo brasileño y entregar allí una invitación al presidente Lula para que participe del acto de asunción de Javier Milei como presidente. En un viaje relámpago a Brasilia, Mondino se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, y descartó que vaya a haber una relación difícil entre Lula da Silva y el presidente electo argentino Javier Milei, como si también dejó de lado la posibilidad de romper vínculos entre ambas naciones. Consultada por la prensa sobre si sería complicada la relación entre Milei y Lula, ya que el libertario durante la campaña había tildado al líder del PT como comunista y corrupto, y había deslizado que no tendría vínculos con Brasil, la futura canciller afirmó que era bastante importante desarticular todas estas cosas que se han estado diciendo, de que se romperían las relaciones, lo cual es y será un disparate por infinitas razones, así como suponer que existieran dificultades entre ambos gobiernos. Mondino elogió además al embajador Daniel Scioli por haber facilitado el encuentro y deslizó que hay una intención de que permanezca en el cargo hasta que haya un nombramiento definitivo por la excelente relación que creó con las autoridades brasileñas. Diana Mondino justificó que el ida y vuelta no se debería quebrar no solo porque Brasil es limítrofe, sino porque está muy cerca la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea y porque el país que conduce Lula será sede del próximo G20. Nos vamos. Antes les recordamos que hoy MBD Noticias va a estar al aire a las 18 horas y desde las 18:30 vamos a estar en directo cubriendo todo lo que suceda en el Obelisco en estos 40 años del tradicional histórico acto del Obelisco. Allí vamos a estar entonces con todo lo que suceda. Y antes de irnos también saludamos con muchísimo gusto a las estudiantes y los estudiantes del Liceo número 2 de Durazno que están aquí viendo cómo funciona TV Ciudad. Siempre son bienvenidos y bienvenidas los estudiantes. Nos vemos en un ratito. Que pasen muy bien.